Ok, muy bien. Sí, ya está. Bueno, entonces hoy vamos a tocar el tema de patria potestad y tutela, pero empecé con el término de emancipación porque en algunas de las partes se va a estar repitiendo, entonces me pareció como que importante dejarlo como un poquito claro para ya pasar al tema como tal. Bueno, la emancipación probablemente ya lo han escuchado por ahí, pero se refiere a cuando los mayores de 16 años que estén sujetos a patria potestad o tutela, que ahorita lo vamos a ver, pero bueno, en general ustedes probablemente ya estén familiarizados con el tema de patria potestad. Tienen derecho a que se les emancipe si demuestran su buena conducta y su aptitud para manejo de intereses. Es un poquito complejo, ¿por qué? Porque que se dé como tal la emancipación, porque tendrían que demostrar ante un juez que son aptos para hacerse valer por sí mismos y para administrar sus bienes. Eh, Normalmente, como les comenté en alguna de las clases, en algunos estados que todavía se tiene como autorizado, vaya, en la ley, que los menores que tienen 16 años se puedan casar, en muchos de esos casos se prevé que con el matrimonio, o sea, en esos códigos en específico, que con el matrimonio estas personas de 16 años se emancipan cuando se casan. ¿Por qué? Porque se supone que si tienen la capacidad, mejor dicho, para contraer matrimonio, pues quiere decir que ya son capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Pero ya en teoría, en pocos estados está esta regulación. Entonces, en los estados en los que ya no se permite el matrimonio menor a los 18 años, quien se quisiera emancipar tiene que ir y demostrarle a un juez que cuenta con la capacidad para ser emancipado y adquirir esta capacidad de ejercicio antes de los 18 años y poder valerse por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Entonces, emancipar es decirle vaya a los papás y hacerse responsable él o ella por sí mismo sin ninguna otra ayuda, etcétera, ¿no? Económica, casa, educación, todo. Quiere decir que esa persona se puede valer por sí mismo en todos los aspectos. Ahora sí, vamos a entrar a el tema que es como tal la patria potestad. Como les decía, obviamente sé que este término ya lo han escuchado antes, sobre todo pues quienes ya sean papás lo han escuchado muchas veces, pero bueno, vamos a ahondar en él porque a lo mejor lo saben a grandes rasgos, pero le vamos a dar como que el término jurídico, ¿no? Bueno, por patria potestad vamos a entender la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente se tienen entre padres e hijos, ¿ok? Y se refiere a los hijos menores de edad que no han sido emancipados o que aún siendo mayores son incapaces. Vamos a esclarecer esta parte. Los hijos mayores que sean incapaces son aquellos que por alguna condición física, ya sea de nacimiento o de enfermedad o por accidente, etcétera, no se pueden valer por sí mismos. Es decir, pongámonos un poquito dramáticos, imaginémonos que el bebé nació dentro de la normalidad, pero en la juventud esta persona tuvo un accidente y queda cuadrapléjico, ¿no? Pero está con vida, no se puede mover por sí solo, pero está con vida, este, y quedó con algún daño cerebral, no solamente con el tema de que no se puede mover de ciertas partes del cuerpo, sino también con un daño cerebral que le impide, pues a lo mejor comunicarse o a lo mejor deglutir la comida o a lo mejor, pues como tal, tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo un retraso cognitivo como consecuencia del accidente. Entonces, esa persona podrá tener 20, 30 años, pero va a requerir que alguien le atienda. Entonces, a esas personas nos vamos a referir como los mayores incapaces, ¿ok? En los menores se entiende que son incapaces, por lo que ya habíamos platicado en alguna ocasión, porque todavía no tienen la capacidad de ejercicio. Entonces, esa capacidad de ejercicio
la adquieren los papás a través de la patria potestad, ¿ok? Entonces, retomemos. La patria potestad va a ser esta relación de derechos y obligaciones que se tienen padres con hijos mientras son menores de edad, es decir, no están emancipados o si son mayores, son incapaces por los motivos que se haya determinado que es incapaz, ¿ok? Importante, ¿cuál es el objeto de la patria potestad? El objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su guardia y custodia y representación legal. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto, los menores de edad no se pueden representar legalmente a sí mismos. ¿Por qué? Porque no tienen esta capacidad de ejercicio. Y sobre todo esto está basado en que biológicamente no se considera que los niños son capaces, los niños y adolescentes son capaces de tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque biológicamente hablando, su corteza frontal todavía no está total y absolutamente desarrollada. Entonces, se dice que entre los 18 y los 20, dependiendo del autor que cada quien busque, eh, pero más o menos el acuerdo es entre los 18, los 20, hay quien dice los 22, pero bueno, legalmente en México se entiende que es a los 18, la corteza frontal todavía no está del todo desarrollada y esa corteza es la que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, como no está totalmente desarrollada, bueno, pues ¿quién tiene que entrar y tomar esas decisiones? Bueno, pues los papás, ¿ok? Es importante mencionar que eh, cuando se trata de estos mayores incapaces, es decir, que ya tienen la mayoría de edad, pero que por alguna razón son incapaces, se le va a llamar patria potestad prorrogada, ¿no? Porque pues, se entendería que a los 18 pues ya cada quien, pero en este caso no, entonces normalmente se le llama patria potestad prorrogada, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de la patria potestad? La primera es que constituyen un deber y una obligación que bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a realizar personalmente. Es decir, ustedes simplemente porque ya estuvo muy duro esto de la crianza, deciden pasársela a alguien más. No, no es así, no es posible. Hay, por supuesto, ciertos criterios bajo los cuales esto podría ocurrir, que volvemos a lo mismo, nos vamos a tener que poner un poquito dramáticos, un poquito Rosa de Guadalupe, y son cosas que nadie quisiera que pasaran, pero bueno, no se puede, es un deber y una obligación que no se puede transferir, que no puede ser que yo ya siempre no, y se la quiero pasar a mi primo o a la vecina, no, solamente se va a autorizar esta transmisión o esta encomienda a terceros bajo ciertos casos específicos que son los que vamos como que a ver más adelante. Pero si nos ponemos como en el ejemplo más Rosa de Guadalupe, bueno, pues es que se da en adopción y se le entrega al DIF, ¿no? Al bebé o al niño, a la niña, y ahí se hace una renuncia, pero ahí no es como que te la paso tantito y luego regreso, no, ahí se da una renuncia absoluta a la patria potestad, porque ya hay una exigencia por parte de la institución, en este caso el DIF estatal de cada estado. ¿Por qué? Porque hay circunstancias por las cuales el DIF intervino y te retiró digamos, te suspendió, digamos, de cierta manera, que también lo vamos a ver, la patria potestad y, bueno, se le exhorta o se le invita a la persona a comprometerse, a modificar las condiciones, que ahorita vamos a ver ese tipo de casos, o en su caso, pues que renuncie a la patria potestad y se le busque una familia a ese bebé o a esa niña o a ese niño. Pero entendamos que son casos muy excepcionales. No es como que todos vamos a agarrar a los chiquillos y ya nadie los aguanta y nos los vamos a ir a dejar al DIF, ¿no? O sea, no es así de sencillo y precisamente esta característica lo que trata de reforzar es una obligación, no es si quiero o no quiero, ¿no? Bueno, la segunda característica es que se combina con la anterior, que tienen un carácter de intransmisible, salvo en los casos de adopción, que es como lo que les decía, ¿no? Entonces, es una obligación y es intransmisible. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado nos puede exigir
ciertas cosas como las que vamos a ver más adelante. Y bueno, ay, perdón, le di para el otro lado. La tercera característica es que representa un deber positivo de trato continuo, que exige y requiere un despliegue eficaz y constante que cumpla su cometido. Es decir, eh, esto de trato continuo es, pues que no es nada más por un momento, ¿no? Es durante los 18 años de vida del hijo o la hija. Es decir, no es solamente una, ay, a los 5 o a los 6, no, o sea, es trato continuo a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias, y la ley o el Estado nos exige de cierta forma que seamos eficaces y constantes en el cumplimiento de nuestra patria potestad, ¿ok? Y como cuarta característica es confiere el derecho y el deber y la responsabilidad de cuidar, criar y aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y moderada a sus hijos a través de la crianza positiva, en los términos de la normatividad vigente. Aquí es muy importante y voy a hacer un paréntesis en que yo sé que actualmente, más quizás que antes, se habla mucho de los distintos tipos de crianza y se habla mucho de cuál es la mejor, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que el Estado, por eso yo siempre digo, el derecho sí se mete en todo. Hay veces que no nos damos cuenta, pero el derecho, la ley como tal, nos define un montón de cosas. O sea, nos define cómo ir al baño, nos define cómo compramos, en dónde, todo. Tanto que nos está definiendo, sí hay un artículo que es este, y sobre todo hay muchas veces que no, que es desconocimiento, que sí nos dice cómo tiene que ser la crianza. O sea, el término de crianza positiva sí tiene un respaldo psicológico y sí hay una serie de información al respecto de cuál es la crianza positiva, pero no voy a andar en ese tema porque ustedes ya tuvieron temas de la crianza y demás, pero es la crianza positiva, es decir, la crianza positiva a grandes rasgos se refiere a una crianza no impositiva y no punitiva, vaya, no basada en temor, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, si la ley nos lo está exigiendo como que es parte de las características de la patria potestad, eh, criar a los hijos bajo la perspectiva de la crianza positiva, obviamente de acuerdo a la ley, lo que de ninguna manera podrá ser a través de maltrato o violencia que atente contra la dignidad humana, quedando prohibido el castigo corporal severo o innecesario. El castigo corporal severo es los golpes, ¿no? Eh, Severo o innecesario, bueno, no vamos a ahondar porque podríamos aquí durar toda la noche entre quién opina qué es qué, pero precisamente esta información acerca de la creencia positiva claramente lo esclarece, pero bueno, azotar a un niño, pues lo podemos catalogar fácil y rápidamente como un castigo corporal severo, así como la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo, garantizándole su bienestar físico, emocional, así como la promoción de un entorno seguro, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante porque no solamente se trata de una característica de la patria potestad, se trata de que se le está exigiendo a los padres que cumplan con esta obligación. O sea, que estas características no son solo, ay, como para que medio la sigan, no. Estas son las características que en un momento dado, ante un juez se tendrán que demostrar que se están cumpliendo para no perder la patria potestad, ¿ok? Por eso su relevancia es decir, no lo dejemos como que es una simple característica, entendámoslo como parte de la obligación que conlleva tener la patria potestad. Y precisamente aquí viene la parte de las obligaciones de los padres. Entendamos todo lo que acabamos de ver como parte de las obligaciones que se espera de quien ejerce la patria potestad, que pues bueno, son los padres, ¿no? Y entendamos también que son todos aquellos derechos constitucionales que existen en nuestro país respecto de los niños y que siempre tendrá que verse el interés superior del menor, lo que sea mejor para el menor. Entonces, podemos hablar aquí de una cantidad de derechos,
que tienen los niños inmensa. Pero vamos a recordar algunos de los que ya habíamos platicado en las clases anteriores para que no sea como que tan pesado, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos que les puedo yo nombrar que son las obligaciones que como padres se tendrían que cumplir? Es, bueno, pues que los niños vayan a la escuela, que tengan acceso a la educación. Obviamente aquí ustedes me pueden decir, oye, pero también necesito que el Estado me eche la mano, por supuesto que sí, ¿no? Pero imaginemos un mundo perfecto donde el Estado nos está echando la mano en todas esas cosas. Bueno, las obligaciones de los padres son que los hijos tengan un derecho, se cumpla su derecho a la identidad, es decir, que tengan un nombre, que sean registrados de la manera más inmediata posible cuando han nacido, y entonces que se les dé esta identidad, que tengan un nombre, su acta de nacimiento, como debe de ser, que vayan a la escuela, que vivan en un ambiente seguro, es decir, libre de violencia, que vivan en una vivienda que cumpla por lo menos lo básico indispensable para que el menor no corra peligros. Ojo, entendiendo que yo sé que los bebés chiquitos, sobre todo, eh, por sus propias características, son travesurientos y demás, y si se golpean porque están intentando caminar o porque están jugando, ok, eso es normal. Lo que no será normal es que la estufa esté al lado de donde duerme el bebé, por ejemplo, ¿no? Claro, entendiendo que hay circunstancias muy complicadas en nuestra sociedad, pero la ley intenta exigir que el espacio donde habite el bebé pues sea un espacio seguro, ¿no? Yo les pondría como los mínimos básicos indispensables esos, pero obviamente habrá en todas las legislaciones diferentes puntos que se tienen que cumplir. Por otro, que tenga acceso a la salud, que el bebé tenga, si se enferma, pues pueda acudir a los servicios de salud. Y vuelvo a reiterar, aquí tiene mucho que ver el Estado, porque una cita con un pediatra es carísima, pero también hacer la fila en el IMSS desde las 5 de la mañana para alcanzar lugar, pues también es complejo, ¿no? Entonces, bueno, entendamos que son estos derechos superiores de la infancia, pero que, bueno, también se dan bajo un contexto, ¿no? Ahora, esos son las obligaciones mínimas indispensables que tendrán los padres y como les digo, hay muchísimos derechos de las infancias en las diferentes legislaciones de cada estado, pero básicamente todas tienen su base en los derechos constitucionales que en su momento vimos en clase. Y ahora, también habrá obligaciones por parte de los hijos, ¿no? El menor debe obediencia y consideración hacia los ascendientes que sobre él ejercen la patria potestad y deben contribuir equitativamente y de conformidad con su desarrollo personal a las tareas de ordenamiento y conservación de la casa habitación. Es decir, bueno, se entiende que las obligaciones de los hijos son eh, hacer sus tareas escolares, que poco a poco, conforme vayan creciendo, se vayan involucrando en las tareas del hogar, que apoyen en lo que a su edad sea acorde. Precisamente, pues en la mayoría de los casos se da inicialmente pues en eso, en las tareas del hogar y en las tareas escolares, donde se empiezan a establecer las obligaciones de los hijos. Es muy importante también mencionar que entiéndase, ¿no? Que en estas obligaciones de la patria potestad, pues obviamente es, como ya dijimos, ¿no? Los servicios de salud, el desarrollo libre, en un entorno seguro, y todo eso conlleva, pues obviamente gastos, ¿no? O sea, el gasto de la casa, el gasto de los servicios de salud, el gasto de la comida, el gasto de la vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entendamos también que los hijos también adquieren esta obligación legal de que cuando ellos sean mayores y los padres sean adultos mayores, esta obligación es recíproca. Entonces, cuando los padres se vuelven adultos mayores, de cierta manera la responsabilidad se invierte porque ahora serán los hijos mayores capaces quienes tendrán la obligación, tanto legal y moral,
de ser recíprocos en términos de los alimentos, que entendamos los alimentos como la salud, la vivienda, la comida, etcétera, ¿no? Que muchas veces sucede, bueno, pues que los padres son autosuficientes y realmente no requieren quizás muchos cuidados, pero hay otros padres que sí los van a requerir. Y también que pues uno no sabe cómo llegará a la adultez mayor, ¿no? Entonces se entiende que los hijos tendrán esta responsabilidad sobre los padres que son adultos mayores, ¿ok? Ay, otra vez le di para atrás, disculpe. Ahora vamos a entrar ahora sí como a lo más eh, a lo más complicado. ¿Quién va a ejercer la patria potestad? Ustedes dirán, ¿por qué es complicado? Bueno, mientras los progenitores vivan, eh, no se pone tan complicado, ¿no? Mientras los progenitores vivan y puedan ejercer la patria potestad, no va a haber mucho problema. Pero, bueno, si uno, el término supérstite, porque aquí dice, bueno, la patria potestad se ejerce por ambos progenitores o en su caso por el supérstite. El supérstite solo es un término elegante, legal, para decir el que quede vivo, ¿sí? O sea, si solo uno falleció, bueno, pues la patria potestad en su totalidad la va a adquirir quien quede vivo. Eh, Cuando ocurre el fallecimiento de ambos, ahí es donde se va a empezar a complicar la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ahora hay que buscar dentro de la familia hasta el segundo grado por ambas ramas, que ahorita les voy a poner una fotito de eso para que quede más ejemplificado, pues se va a buscar quién puede adquirir esa patria potestad, ¿no? Se va a buscar los ascendentes más próximos y la autoridad es quien se involucra desde la Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene su ramita con el DIF, normalmente nosotros lo conocemos como el DIF, y deben de tomar en cuenta para elegir a estos familiares eh, estas características, ¿no? Buscar que haya la mayor afinidad e identificación entre el menor o los menores y los posibles familiares que adquirirían la patria potestad. La menor edad, o sea, que sean relativamente jóvenes y tengan una plenitud psíquica, es decir, obviamente, pues se puede pensar en los abuelitos, pero si los abuelitos ya son adultos mayores que requieren atenciones también, pues no es lo ideal que a ellos vayan a ejercer la patria potestad. La mayor instrucción, esto quiere decir, eh, se refiere a la escolaridad. ¿Qué escolaridad tienen? Y la estabilidad económica necesaria pues, para satisfacer los requerimientos de los niños, ¿no? Y también se va a tratar de ponderar que si son varios, las mismas personas puedan quedarse con todos los niños. Es decir, se tiene que intentar ponderar que no se separe. Imaginemos que son tres, ¿no? Y es complicado algunas veces, pues decirle a una nueva pareja que tengan, ahí van tres, ¿no? A lo mejor pueden cuidar a uno, porque económicamente y logísticamente, si lo queremos llamar así, solo pueden cuidar de uno y las posibilidades no, dentro de la familia no son muchas para que haya otro que sí pueda tomar a los tres. Bueno, en esos casos sí es cuando se decide que sean varios quienes adquieran la patria potestad, pero la adquirirán separados, es decir, ya no seguirán bajo una misma patria potestad los tres niños, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿a quiénes se van a tratar de buscar? Imaginemos que este es el menor. Se tiene que buscar en sentido ascendente hasta por segundo grado por ambas ramas, ¿no? O sea, es decir, para la de la mamá y para la del papá se tiene que buscar quienes se podrían acercar. Habrá casos, dependiendo del DIF y dependiendo de las reglas y legislación específica que tenga cada DIF, cada estado, que hay quienes llegan hasta buscar como hasta los tíos, o sea, se van hasta las otras líneas. ¿Por qué? Porque siempre se trata de ponderar que el niño o niña quede dentro de la familia antes de considerar darlo en adopción a otra familia. ¿Por qué? Pues porque precisamente se intenta ponderar precisamente que
el niño o niña permanezca dentro del núcleo familiar y que conoce. No sé si alguien me está levantando la mano, pero sí, sí, adelante. Ah, sí, tengo una duda. Ahí legalmente el DIF o algo es el que busca o las mismas familiares son los que, como quien dice, levantan la mano para ejercer esa patria potestad. Digamos que puede ser ambas. O sea, el DIF tiene la obligación de buscar. Ujú. Ahora sí que y demostrar que buscó hasta casi por debajo de las piedras, ¿no? Que buscó y buscó a los familiares más cercanos para que pudieran acercarse. Pero también la familia se puede acercar al DIF y levantar la mano. Es decir, por ejemplo, en estos casos que les digo que normalmente es de padres, abuelos, bisabuelos, pero hay muchos casos en los que, por ejemplo, hay tíos que se acercan. Ajá. Tíos que se acercan y dicen, yo me hago cargo, a mí me gustaría, y entonces el DIF tiene la obligación de tomar en cuenta esos acercamientos, porque el simple hecho de que el familiar se acerque es, de cierta manera, una buena señal de que tiene algún interés. Por supuesto que tendrá que pasar por todos los filtros que establezca cada DIF para ver si es apto o no apto para adoptar, ¿no? O adquirir, en este caso, la patria potestad. Pero sí, sí lo pueden hacer, es decir, no es obligación de los familiares acercarse como tal, la obligación de quien los tiene que buscar es del DIF, pero sí tienen la oportunidad de acercarse los familiares y el DIF tendría que escucharlos y ver si son aptos. Y como les digo, el hecho de que se acerquen es un acto de buena voluntad de que ni siquiera los tuvieron que buscar, ¿saben? O sea, ellos se están acercando y entonces deberían de tener esta prioridad sobre cualquier otra persona. ¿Por qué? Pues porque son familiares y ellos están acercándose de manera voluntaria. ¿Ok? Y puede pasar que, por suponer, el DIF diga, ah, pues se van a ir con los abuelos y Ajá. los abuelos pues no quieran responsabilizarse pues del menor y el tío o la tía diga, ah, pues yo me lo quedo y sea porque el abuelo no quiso y ya ahora sí se van hasta el cuarto grado de, de Sí, de familia parentesco. o, ajá, de parentesco. Sí, o sea, sí se puede, pero tengo que ser muy honesta en que se las van a hacer un poquito cansadas, por ejemplo, a los abuelos. O sea, ¿por qué? Porque de cierta manera el tema de la patria potestad y de la tutela, los abuelos tendrían que demostrar por qué no son aptos o por qué ellos creen que no deberían de quedarse con la patria potestad. O sea, suena quizás medio feo, pero hasta cierto punto es una obligación por ser ascendentes, pues, por tener este parentesco consanguíneo. Entonces, de cierta manera, tendrían que demostrar los abuelos porque ellos consideran que no deberían aceptar a los niños, ¿no? Entonces tendrán que demostrar, pues, por ejemplo, pues que el dinero no les alcanza, ¿no? Que a lo mejor solo les alcanza para subsistir ellos y pues que ya están grandes, ¿no? O sea, estoy inventando. O que ya tienen ciertas enfermedades que no les permiten pues andar atrás de un bebé de 2 años, quizás. Eh, o de un adolescente quinceañero en plena adolescencia y es complicado y ellos ya no tienen la fuerza, etcétera, ¿no? Aquí tendría mucho que ver las personas que trabajan en el DIF. Tendrían que tener la capacidad de identificar estos criterios de decir, pues no son aptos los abuelos precisamente por la edad, por la condición económica, por la condición física, etcétera. Y decir, tengo aquí unos tíos que son mucho más jóvenes, que probablemente tienen una estabilidad económica súper diferente que la de unos adultos mayores, quizás ya pues muy adultos mayores. Entonces, ¿quién tendría que tener el suficiente criterio para tomar esa determinación? Sería la gente del DIF. Tendrían que ser los psicólogos, los trabajadores sociales del DIF para decir, ok, le tocaría por obligación a los abuelos, pero los abuelos no quieren, o sea, se están negando a pesar de que legalmente les corresponda. Y dos, sus condiciones no dan para que se queden con los niños.
Si el del DIF es tantito, ¿cómo lo digo? Práctico o tratando de beneficiar siempre el interior superior de los niños, es decir, si tengo unos tíos que están aquí con toda la voluntad, los abuelos no quieren, pues entonces me pongo quisquilloso en los requisitos que no están cumpliendo los abuelos o que los abuelos no cumplen al máximo y entonces por eso califico que ellos no son aptos y me voy con los tíos. Entonces, de que se puede, se puede. De que se tiene que poner a chambear el del DIF, pues eso también. Y sabemos que a veces es un poquito, pues depende de quién te toque, ¿no? Dependiendo de qué tantas ganas y conocimiento tiene sobre hacer su chamba, pero de que se puede, sí se puede. Y como les digo, es complicado porque no es como que nomás me puedo deslindar de la responsabilidad y ya, pero vuelvo a lo mismo. Si el del DIF tiene el suficiente criterio para determinar que para qué voy a estar batallando con unos abuelos que genuinamente no quieren, los califico como no aptos, aunque sea su obligación, y se los doy a los tíos. Ojo, considerando, o sea, más bien no considerando, confirmando que los tíos tienen la capacidad para quedarse. Si no, pues no, pues no. Y otra pregunta, si yo en el testamento, bueno, más bien, ¿se puede que yo en el testamento ponga, quiero que la peatra potestad de mi hijo se vaya a fulanito, o sea, no sé, a los tíos o a otra persona? ¿Ese vale o Sí, no? sí. Ok. Y es muy importante. Ahorita lo vamos a retomar en la parte de la tutela, pero sí es, y es híjole, o sea, es un tema que a mucha gente no le gusta tocar porque es como que la parte del testamento y no nadie quiere hablar de la muerte y cosas de esas, pero sí es muy importante y por ejemplo en esos casos del testamento, eh, muchas veces yo consideraría que es lo ideal. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que uno no sabe qué le va a pasar y entonces a esa se le va a llamar la tutela testamentaria. ¿Por qué? Porque en el testamento se deja que tienen que firmar los dos, si los dos, o sea, para que sea válido, en el momento en que se celebra el testamento, si los dos papás siguen con vida, los dos tendrían que estar de acuerdo en que se deje esa tutela testamentaria de que a quién se le va a quedar la tutela. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, o sea, pues ya sabemos, ¿no? Que los compadres, etcétera, pero tiene que quedar legalmente y ellos tienen que aceptar esa tutela lo ideal es que quede en una escritura pública, es decir, en un testamento que va notario, o sea, que no sea como en un testamento que ustedes hicieron en su casa y que se quedó ahí guardado entre sus cosas, no, porque eso va a ser mucho más complicado de hacerlo valer. Lo ideal es que vayan al notario, le digan que quieren hacer su testamento y que quieren otorgar una tutela testamentaria porque ustedes quieren dejar a Pedrito, y a Fátima de de tutores de sus hijos. Entonces tienen que especificar todos esos detalles, quiénes son, un domicilio, etcétera, y que las personas acepten. ¿Para qué? Para que al momento de que si llegase a suceder esa situación, pues ellos puedan adquirir la patria potestad, que se va a llamar tutela, pero al final es básicamente lo mismo. Pero sí, sí se puede. Y se lo recomendaría si tienen hijos. Es más, hay muchos que lo recomiendan desde antes de que nazcan los bebés, o sea, desde que están embarazadas. ¿Por qué? Pues porque uno no sabe, ¿verdad? Y ahí se deja que son los hijos póstumos, es decir, incluyendo los hijos que pudieran nacer desde que firmé hasta que yo me muera, porque pues a lo mejor firmé mi testamento con esa tutela en 2010 y solo tenía un hijo, pero del 2010 al 2025 tuve más, pues es todos. Ah, muchas gracias. ¿No? De que, de todas maneras, ahorita lo vamos a volver a decir, pero sí, mi mejor recomendación es, eh, me parece que como en dos clases, creo, vamos a ver la parte de sucesión, que es donde voy a volver a tocar el tema del testamento, pero para que no se me vaya a olvidar, en septiembre, probablemente en la radio lo han escuchado, pero en septiembre es el mes del testamento, es más barato en ese mes porque hacen una especie como de descuento. Es muy recomendable por el tema de los bienes y por el tema de los hijos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden determinar ahí quiénes serían sus tutores y
pues ahora sí que no quede a jurisdicción de otras personas, como en este caso del DIF, o de que si se niegan o no se niegan, pues la patria potestad de sus hijos. ¿Ok? Y bueno, vamos a seguir. Ok. Sobre la administración de los bienes. Y ustedes podrán decir, bueno, pues qué bienes podrán tener mis hijos. Pero imaginemos también aquí, caso Rosa de Guadalupe, que su suegro es millonario y le dejó, falleció y le dejó al hijo una suma muy grande de dinero, o le dejó la empresa familiar al nieto que más quería, ¿no? Y resulta que es su hijo. Entonces, tiene que haber una administración de los bienes, pues ya que aquel menor es mayor de edad y se pueda hacer cargo de esa herencia, ¿no? Ese podría ser un caso. O también piensen en estas artistas que han sido artistas desde chiquitas o chiquitos, y que pues van ejerciendo o van creando, mejor dicho, un patrimonio desde muy temprana edad. Entonces los padres tienen la obligación de administrar los bienes bajo estas consideraciones. Bueno, quienes ejerzan la patria potestad tendrán, que administrar los bienes, siempre pensando nuevamente en el mejor beneficio de los menores. Y tendrán también que respetar ciertas cosas. Por ejemplo, el código establece que tendrán que respetar los derechos de la personalidad del menor. Y esos derechos de la personalidad, es decir, van a administrar su dinero, pero eso no les va a dar pie a que puedan administrar o incurrir o tratar de intervenir en la identidad, intimidad, honor y libre desarrollo de la personalidad de los menores. Es decir, no utilizar la administración de los bienes para intervenir en el desarrollo de la personalidad del menor. Cuando existe un conflicto de interés, también ahí tienen que ir ante la autoridad, ante un juez, para informar que existe un conflicto de interés o hacer lo que tengan que hacer para salir de ese conflicto de interés. Ejemplo, imaginemos en este abuelo millonario que le dejó la cadena hotelera al niño menor, pero resulta que el papá también trabaja en una cadena hotelera que es la competencia. Ahí hay un conflicto de interés y entonces el papá podría hacer cosas en la administración del hotel que le heredaron al hijo, para beneficiar a la empresa en el que él trabaja, por ejemplo. Entonces, eso afectaría al menor, a los bienes del menor. Entonces, en esos casos, el papá pues tendrá que utilizar diferentes medios para tratar de eliminar ese conflicto de interés. El más sencillo, o sea, obviamente estoy poniendo un ejemplo así nomás inventado, pero podría ser cambiarse de empleo del papá para no estar en ese conflicto de interés. Y eh, todos los bienes que el menor empiece a adquirir a través de su trabajo, en teoría pueden ser manejados por él mismo. ¿Por qué? Porque se entendería que los bienes que pueda adquirir un menor, pues son mínimos. Es decir, que si pone su puestito de dulces afuera de su casa o en la escuela, etcétera, pues bueno, las ganancias en teoría que recibiría por ese trabajo, pues son menores y el niño las puede administrar directamente. No es lo mismo que administrar la cadena hotelera que le dejó el abuelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se entiende que lo que sea fruto de su trabajo, el niño lo puede administrar directamente. Ahora, es importante mencionar que quienes ejerzan la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles que correspondan al menor, ni contraer deudas que lo pongan en riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que, mismo ejemplo, le dejaron el hotel al niño, ¿no? Entonces, el papá o la mamá no pueden ir y sacar un crédito y poner como garantía el hotel. Y el crédito, o sea, o el beneficio del crédito es para los papás. Eso no se puede. Eso sería en contra de la ley y eso podría poner en riesgo a los papás porque están incurriendo, bueno, obviamente al niño, pues, pero me refiero a que pierdan la patria potestad por una mala administración de los bienes, ¿no? Entonces, eso es lo que no se puede hacer. O los papás no pueden decidir vender la cadena hotelera y
quedarse ellos con el dinero. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque los papás que tienen la administración de los bienes de los hijos tienen la obligación de rendir cuentas sobre la administración de esos bienes. Entonces, imagínense, pues, qué cuentas van a rendir si ya vendieron y se fueron a las Bahamas de viaje con ese dinero, ¿no? O sea, eso no se puede. Eso precisamente es lo que está tratando de prever el código con este tipo de artículos, ¿sí? ¿A quién le tienen que rendir cuentas? Bueno, pues precisamente a esta Procuraduría de los niños y las niñas son quienes realmente tienen que estar pidiendo esta administración. Los papás también la pueden llevar de manera voluntaria a la Procuraduría ante un juez e ir informando para tener como que todo bajo control. ¿Por qué? Porque la realidad es que aunque la Procuraduría es quien debería ejercer estos actos de vigilancia respecto a esta administración de los bienes, pues realmente estas procuradurías tienen un chorro de trabajo, falta de personal, cosas que ya sabemos, y realmente, a menos que alguien dé el pitazo, como decimos nosotros, no es como que lo hagan de la manera adecuada o que lo hagan con todas las administraciones de los bienes de todos los menores. ¿Por qué? Porque es difícil de hacer esta vigilancia y de darte cuenta de cada ocasión que esto está sucediendo. Sin embargo, esa será la responsabilidad de la Procuraduría cada que este tipo de situaciones ocurrieran. Pero bueno, es difícil que si le dejaron la administración de los hoteles a un niño, y el testamento está acá y la Procuraduría está por acá, ¿quién tendría en esos casos que estar al pendiente? Bueno, un juez. El juez que declare que el niño es el heredero y entonces estar en comunicación constante, pero vuelvo a lo mismo. La burocracia que tenemos en nuestro país hará que esto sea lento y hará que la vigilancia por parte de la Procuraduría no sea la mejor. Pero no por eso lo hagan mal, háganlo bien, porque ustedes nunca saben el día que la Procuraduría llegue, toque su puerta y les pida las cuentas de la administración de esos bienes. Vuelvo a lo mismo. Esto se trata de cuando el niño adquiere una cantidad de bienes que va más allá de los 100, 200, 500, 1000 pesos que el niño se pueda ganar haciendo un trabajo acorde a su edad para ganar su dinerito e ir juntando sus ahorros y demás, ¿no? O cuando estamos hablando de niños que ya están en un trabajo formal, como que son actores, cantantes, etcétera. Bueno, ahí evidentemente hay cantidades grandes de dinero que esas, por supuesto, van a llamar la atención y se pedirá la respectiva vigilancia o no, porque tenemos casos muy emblemáticos que podemos decir, no sé, espero que todos ubiquen quién es, pero Dana Paola no tuvo la mejor administración de los bienes y muchas de esas actrices de esa etapa no la han tenido, o Britney Spears, etcétera, ¿no? O sea, hay casos muy puntuales que todo el mundo sabemos que no recibieron la mejor administración de los bienes y ellos decidirán o han decidido si demandan, si no demandan, si los perdonan, etcétera, pero bueno, a esto se refiere la administración de los bienes. La patria potestad, ¿cuándo se acaba? Digamos que estas son las formas en las que se acaba de manera natural las primeras, ¿no? Que es con la muerte de quien la ejerce, con la emancipación, como ya les decía, porque la tramitó el menor o porque ya cumplió la mayoría de edad, y la revocación de la adopción simple. Recordemos que en los procesos de adopción primero es la adopción simple, se cumplen requisitos y luego pasa la adopción definitiva. Pero si se revocara por algún motivo esa adopción simple, bueno, pues ahí se acaba esa patria potestad. Ahora, esto es, digamos que lo más importante o lo que se busca evitar, ¿no? ¿Cuándo se pierde la patria potestad? La patria potestad se pierde cuando se comete algún delito intencional que afecte a la persona menor de edad o a su patrimonio. Que era lo que les decía, si hay una afectación en la administración de los bienes, es una causa para perder la patria potestad, o cuando se comete un delito intencional en contra de la persona menor de edad. Eh, Tenemos que ponernos un poco dramáticos, pero probablemente todos vieron la noticia de este joven
que lleva un bebito en una bolsa de plástico y lo tira en la calle. Por supuesto que esa persona perdió absolutamente la patria potestad, o sea, va a ser prácticamente, además de que tendrá que cumplir su condena por el delito y su proceso penal y demás, olvídense de la patria potestad, o sea, no hay forma de que le regresen la patria potestad, o sería un error jurídico tremendo de darle la patria potestad tanto a la madre como al padre, porque en este caso ambos estaban coludidos en la comisión del delito, que pues básicamente era dejarlo morir, ¿no? Entonces, esa es la forma más atroz y fácil, digámoslo así, de perder la patria potestad. Segundo, cuando el que la ejerce es condenado expresamente a su pérdida, es decir, que después de un juicio contra el padre o la madre, un juez determinó que se le tenía que quitar la patria potestad, ¿no? Y habrá diferentes motivos, razones y circunstancias, como las que vienen a continuación, que van a dar pie pues a que se pierda la patria potestad. O simplemente, supongamos, que es un caso muy común en nuestro país, se embaraza la mujer, el papá desaparece, nunca se sabe de él, la mamá le pone otros apellidos, que son básicamente pues los suyos, y después de ciertos años, la mamá decide emprender un juicio para que la persona esta nunca pueda adquirir ningún derecho sobre el menor, y entonces pues básicamente, digo, siempre estuvo perdida porque nunca apareció, pero es previniendo que si aparece a los 10, a los 15 años, pues no pueda ejercer esa patria potestad, ni después pedirle esta parte de la reciprocidad, perdón, que les decía, que es que después de 15 años, 18, aparezca este señor que nunca se hizo cargo y venga y ahora exija que el hijo o la hija se hagan cargo de él, ¿no? Tercero, cuando quien la ejerce tenga conductas nocivas para la salud física o psíquica o la dignidad o la integridad del menor de edad, ¿no? Aunque no sean delitos como tal, es decir, pues imaginemos que esta persona consume drogas, entonces ese sería una conducta nociva que pone en peligro al menor de edad, aunque no lo van o la van a encarcelar por consumir drogas, sí puede perder la patria potestad por ese motivo. Cuarto, cuando quien la ejerce genere violencia intrafamiliar en contra del menor, entendida como maltrato físico o psicológico, o cuando consienta que terceras personas ejerzan dicha violencia. Aquí es muy importante que pongamos atención. No es solo que yo como mamá no violente o yo como papá no violente a mi hijo. No, quiere decir que un ejemplo común es que mi pareja sí esté ejerciendo violencia y yo no esté haciendo algo para poner a salvo a el hijo o hija. Obviamente esto es un tema muy delicado, habrá que entender que también la otra parte es víctima también de violencia y demás, ¿no? Pero sí es importante que se tome en cuenta que hay situaciones en las que si hacemos como que nada está pasando y nos hacemos de la vista gorda, bueno, el hacernos de la vista gorda de que alguien más esté violentando a nuestros hijos, nos puede poner en esta situación de eh, estoy consintiendo que esto esté sucediendo, no estoy haciendo nada al respecto y eso me puede poner en la situación de una pérdida de la patria potestad. ¿Ok? Hay que entender por maltrato físico al conjunto de lesiones que presenta una persona que no resultan accidentales o por golpes que conocemos como sin querer y que por su frecuencia y atención médica inexistente o huellas de abuso sexual, existencia de cicatrices antiguas, o cuando se acude al médico y hay muchos registros médicos de muchos accidentes, aunque no pongan en peligro la vida, estos evidencian casos de maltrato. Se entiende por maltrato psicológico al recurrente empleo de palabras, acciones y actitudes que afecten al menor de edad o al incapaz en su autoestima, autoconfianza y que no permiten su sano desarrollo. ¿Okay?
Y bueno, por último, tenemos como esta última fracción que pone la ley, donde pone diversos supuestos. ¿Cuándo la puedes perder? Bueno, pues cuando quien ejerce la patria potestad expone al descendiente. Esto es muy ambiguo y muy amplio. ¿Qué es exponer? ¿No? Y esto lo tendrá que determinar la autoridad competente, pero exponer a un descendiente pues puede ir desde lo saco a un semáforo a que pida dinero, ¿no? Además de que se podría considerar como un trabajo forzado para el menor, y pues evidentemente es un menor, pues lo estoy exponiendo a diferentes situaciones que pueden ocurrir ahí, ¿no? Eh, Cuando se le abandone por más de 6 meses, de manera intencional y descuidada, por supuesto, eh, o sea, es decir, si hay alguna autoridad que me pida que me separe de, pues eso no se considera abandono. Es cuando yo intencionalmente decido abandonar por 6 meses a mi hijo o mi hija y que lo cuide quien lo tenga que cuidar o a ver cómo le hace. Eso es abandono, ¿no? También cuando se abandone por más de un día al menor y que no se haya quedado al cuidado y vigilancia de alguna otra persona, o sea, que de la misma forma el abandono sea intencional. Que cometa actos de violencia intrafamiliar o delitos contra sus descendientes o adoptados menores de edad. También la patria potestad se puede perder en los casos de divorcio cuando así se establezca. No es nomás porque se van a divorciar, tampoco se me asusten. O sea, esto quiere decir que en el divorcio se demandó también la pérdida de la patria potestad y que se demostró o se demostraron los suficientes elementos como para, además de determinar el divorcio, se determinó la pérdida de la patria potestad, ¿eh? No es porque voy y me divorcio y así de fácil perdí la patria potestad, no. Entendamos también que la pérdida de la patria potestad es complicada. Siempre se va a ponderar, que, como les decía, que el niño o niña quede en su familia, porque se pondera que es el mejor lugar donde puede estar. Pero si se acreditan situaciones de peligro, de violencia física o psicológica, estos se acreditan, entonces sí puede existir la pérdida de la patria potestad. Eh, Cuando quien la ejerce abandone sus deberes frente a sus descendientes, bueno, pues es lo mismo, ¿no? También eh, tienen 2 y 5 años y nadie les da de comer, ¿no? Pues están abandonando sus deberes porque pues unos niños de 2 y 5 años pues no tendrían la capacidad de hacerse de comer, ¿no? O tienen 2 y 5 años y se van solos caminando 30 minutos a la escuela. Bueno, también, ¿no? O sea, son ejemplos medio dramáticos, pero bueno, desgraciadamente suceden y por eso están aquí previstos. Y por impedir de manera reiterada, sin causa justa, las visitas o convivencias decretadas por autoridad competente con la otra persona con la que comparten la guardia y la custodia. Esto también es bien importante. Eh, Precisamente para no caer en estos supuestos que prevé la ley, aunque es muy complicado y hay contextos de violencia que no son los más sencillos, bueno, creo que ningún contexto de violencia es sencillo, sí es muy importante que se dejen antecedentes. ¿A qué voy? Si una de las personas dentro de la pareja, dentro de quienes ejercen la patria potestad, está siendo violento, negligente en el cuidado de los niños, etcétera, se tienen que dejar evidencias, porque si un día ustedes deciden que le van a negar que vean al niño o a la niña, tendrán que tener que demostrar que ustedes han hecho lo humanamente posible para que las autoridades actúen al respecto. Llamadas al 911, reportes a fiscalía, eh, demanda de divorcio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente se llevan al chiquillo o a la chiquilla y dejan sin ninguna comunicación a la otra persona, se van a meter en muchos problemas por este preciso supuesto. Es decir,
vuelvo a lo mismo, hay situaciones de violencia que son sumamente complejas y que no es tan fácil, hacer reportes al 911 o a fiscalía, etcétera, pero habrá que hacer en la medida de lo posible los acreditar los mejores hechos, videos, llamada, grabación, híjole, los testigos, los vecinos, pues sí, los vecinos muchas veces son quienes más ayudan en estos casos, a veces también depende de los vecinos, por supuesto. ¿Por qué? Porque habrá que demostrar que si yo le impedí una visita, había una causa justa para que yo impidiera una visita, ¿ok? Y lo ideal es que quien determine que no se debe de ver al niño, o sea, que uno de los progenitores no lo debe de ver, sea una autoridad y no yo de manera unilateral que decidí que ya no lo va a ver, ¿no? Porque no me da dinero, porque no, todo eso se le tiene que demostrar a la autoridad y que sea la autoridad quien determine que ya no lo puede ver. Vuelvo a lo mismo. Estoy hablando desde una posición donde todo funciona como debe funcionar. No es así de fácil, los contextos de violencia son muy complicados, pero hay que tomar en cuenta que existe esa situación y hay que tratar de tomar las mejores medidas pertinentes para que quede demostrado que si yo estoy negando las visitas es porque probablemente en cada visita van a golpear a mi hijo, ¿no? Entonces, pero precisamente por eso, pues habrá que tomar o tratar de dejar todos los antecedentes sabidos y por haber, para que en un caso donde me quieran quitar la patria potestad porque negué visitas, yo tenga cómo demostrar por qué fueron negadas, ¿no? Que eran en pro o en un mayor beneficio del menor. Ok. Bueno, y solo para aclarar, una cosa es que hay un contexto de violencia y otra cosa es que haya, que no me dé para cuidarlos, o sea, que no me dé para el gasto, ¿no? Que no me dé para la escuela, etcétera. Aunque obviamente está incurriendo en una falta a sus deberes, lo tengo que demostrar, pero probablemente una autoridad no me va a disculpar por haber negado una visita porque no me dio la mensualidad, ¿ok? Por eso les digo, es muy importante que se demuestre. ¿Por qué? Porque quien sí puede determinar y decir, oye, tienes 3 meses que no le das o sea, no le das su mensualidad al menor, entonces yo te suspendo las visitas. Vuelvo a lo mismo. Lo ideal es que la autoridad sea quien suspende las visitas, no nosotros unilateralmente, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se suspende la patria potestad? Por incapacidad declarada judicialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos sido declarados incapaces. Es decir, estos ejemplos que yo les ponía de que tuvimos un accidente, tuvimos una enfermedad que llegó de la nada, un ataque cerebrovascular y quedamos incapacitados, bueno, un juez tendrá que declarar que somos incapaces y que entonces ya no podemos ejercer la patria potestad. Por ausencia declarada, la ausencia declarada en forma, esto quiere decir, desafortunadamente en nuestro país tenemos un contexto de desapariciones de personas y si la persona tiene desaparecida, imaginemos, un año y no sabemos absolutamente nada de esa persona y esa persona es el otro progenitora, yo puedo pedir a un juez que declare la ausencia para entonces, imaginemos el contexto de papá, mamá, desaparece mamá, solo se queda el papá, ya pasó un año, solicita que se declare la ausencia. ¿Por qué? Porque el papá, imaginemos que quiere salir del país y no tiene la autorización de la mamá firmada por escrito, pues no la va a tener porque ni siquiera sabe dónde está desde hace un año. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas, pues es necesario que se haga una ausencia declarada por la autoridad competente para que entonces, pues, quien sí sigue ejerciendo la patria potestad, pues la pueda hacer, bueno, mejor dicho, ejercer sin ninguna limitante de que el otro progenitor o progenitora no está. Y por acuerdo judicial que la imponga. Es como les decía, imaginemos que no han perdido la patria potestad, que estamos en el juicio de divorcio o en el juicio de patria potestad, donde estamos peleando que uno de los progenitores la pierda,
pero probablemente en el inter de si el juez decide que la pierde o no la pierde, la suspende. Y entonces al suspenderla, suspende los derechos que conlleva tener la patria potestad. Por ejemplo, decidir si sale del país, ver al menor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mediante el acuerdo judicial, mediante la orden judicial de que se suspendan sus derechos de patria potestad y el juez podrá poner las condiciones necesarias para determinar si puede llegar a cumplir, si llega a cumplir ciertos requerimientos, bueno, se levanta la suspensión o si de plano no los cumple, pues al final del tiempo va a declarar la pérdida total de la patria potestad. Ahora, la tutela. La tutela es la institución del público interés social que respecto a los incapaces tiene por objeto la guarda de la persona y los bienes o solamente los bienes. Niñas, niños y adolescentes serán representados originariamente por quienes ejercen la patria potestad o la tutela de conformidad con la ley. Esto es lo que estábamos platicando sobre el testamento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay tutela testamentaria legítima o dativa, que ahorita vamos a ver eso. Pero entendamos la tutela, sí, para los que son menores, pero también eh, para si nos llega a pasar algo, ¿ok? O sea, porque ahorita estamos hablando de la patria potestad y lo pensamos como solo en los menores y solo con el parentesco consanguíneo inmediato en la línea en primer, segundo, tercer grado y quizás hasta el cuarto grado, ¿no? Pero la tutela se ejerce cuando estos sujetos no tienen de cierta manera ni el derecho o ni la obligación de la patria potestad, pero se les encomienda esta tutela, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Bueno, habrá tutela sobre quienes no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural o legal o solamente la segunda, en cuyo caso deberá atenderse al grado impuesto de capacidad de ejercicio. Es decir, pueden ser a los menores de edad, como decíamos, en una tutela testamentaria, dejo encargados, por decirlo de alguna manera, a mis hijos con tales personas que yo considero son aptas para que los cuiden. Pero yo también puedo dejar por escrito en esa tutela testamentaria que si a mí me llega a pasar algo donde yo quede incapacitado, incapacitada de alguna manera, estas personas me puedan pues cuidar y ejercer mis derechos que yo no puedo porque estoy incapacitado. ¿Okay? Habrá representación sobre quienes estén sujetos a patria potestad, reciban bienes, ya sea por legado o herencia, y el testador, bueno, esa parte se las voy a explicar en la parte de la sucesión, porque si no, ahorita creo que los voy a confundir. La tutela, al igual que la patria potestad, es un cargo de interés público del que nadie podría eximirse sin causa legítima. ¿Esto qué quiere decir? Como decíamos hace rato, si ustedes aceptan ser los tutores de X niños o de X personas, si algo le llegara a pasar, ustedes no pueden simplemente echarse para atrás así como así. Es decir, ustedes están adquiriendo una responsabilidad pública y entonces tendrán que demostrar que no pueden adquirir esa responsabilidad por X o Z motivos. O sea, sí tienen que demostrar el por qué no. Es decir, ejemplos como los que ha dado hace rato. No puedo ejercer la tutela a la que me comprometí hace 10 años porque mi capacidad económica en este momento no me lo permite. O porque mi capacidad física en este momento no me lo permite. Es decir, estoy para que me cuiden, imagínense, pues no puedo cuidar a nadie más, ¿no? La tutela se desempeña por parte del tutor. Aquí no es necesario estrictamente que sean dos personas, como normalmente lo es en la patria potestad. Normalmente, pues para los niños siempre se buscará que sea en un entorno de familia, pero no forzosamente se tiene que tratar de un matrimonio o de dos personas, ¿ok? Obviamente, ¿qué va a suceder aquí? Que nuevamente la Procuraduría estará al pendiente cuando se trate de menores de edad, estará al pendiente de que pues se cuide el interés superior de los infantes, ¿ok? Y
La tutela pueden ser tres clases de tutela. La tutela testamentaria, la legítima o la dativa. La testamentaria, pues como su nombre lo dice, es la que se confiere mediante el testamento. Y como les decía, también se puede hacer para hijos póstumos, es decir, lo firmo hoy, marzo 2025, y dejo a esta o a estas personas la tutela de mis hijos y los hijos que yo pudiese tener. Los hijos póstumos se refieren a los hijos que nazcan después de que yo fallezca. Eh, ¿Por qué? Porque puede ser tan fácil y tan sencillo, desafortunadamente, si la madre fallece durante el parto, bueno, pues son esos hijos póstumos. Es póstumo porque nació después de que la mamá, pues, falleció, ¿no? Es un ejemplo, o en el caso de los papás, pues mucho más sencillo, desafortunadamente. La legítima, hay lugar a una tutela legítima cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni tutor testamentario. ¿Esto qué quiere decir? Que nuevamente nos vamos a ir a buscar dentro de la familia hasta los últimos grados. Aquí es cuando se busca hasta el cuarto. ¿Por qué? Porque no hay nadie que ejerce esta tutela o patria potestad. Ya no nos queda a nadie. Pero así hay una diferencia. Cuando se habla de menores de edad, nuevamente, vamos a buscar a las personas más jóvenes, a las personas que tengan mejor capacidad económica y física, y nos iremos a los parientes colaterales, que son los hermanos, parientes hasta dentro del cuarto grado, que vuelvo a lo mismo, tanto cuando se trata, perdón, de la patria potestad como de la tutela, que básicamente, para no enredarlos, va a ser lo mismo, pero en la patria potestad se va a buscar a los del segundo grado, y si no encontré a nadie desde los de segundo grado, me voy a llamarle tutela y los voy a buscar hasta el cuarto grado. Para los efectos legales es prácticamente lo mismo. Y la diferencia es que en los incapacitados, ¿esto qué quiere decir? Cuando no son menores, pero están incapacitados por enfermedad, por accidente, etcétera, aquí va a entrar, por ejemplo, los esposos, ¿ok? Aquí no nos vamos a ir directamente a buscar a los papás. Si hay esposos, porque ya habían ejercido el matrimonio, aquí a los primeros que se va a buscar a que guarden la tutela de el esposo o esposa que queda incapacitado, pues es a la otra parte. También ahí va a cambiar porque entonces, digamos, pasamos del matrimonio a uno de las dos partes en el matrimonio queda incapacitado, se queda a cargo el esposo o la esposa. Si por X o Z razón no se puede, se buscará a los hijos mayores de edad. X o Z razón no se puede, se va a buscar a los padres. No se puede, se buscará a los abuelos. Entonces, cuando yo les pongo un caso así, es cuando también entra mucho la parte de que muchas personas dicen, híjole, no, pues mejor sí, dejo en mi testamento que sea mi esposo o mi esposa, lo dejo ya desde ahí, y si no, pues que si mi mejor amigo, que si mi mejor amiga, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya ni siquiera tengo papás, o a lo mejor mis papás ya están muy grandes para en un caso de que yo quedara incapacitado, pues quién se va a hacer cargo de mí y de mis bienes, ¿no? Y la dativa, bueno, la dativa se da cuando no hay ni el testamentario ni la legítima, es decir, no hay absolutamente nadie que haya quedado por escrito que yo dejé para que sea mi tutor testamentario, y legalmente en las líneas legítimas de cuarto grado, o sea, todas las líneas habidas y por haber, no hay nadie que le corresponda legítimamente hacerse cargo de mí. Entonces, eh, se buscará a alguien que se haga cargo de la persona. Esto es, pues, cuando se pone un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque serán las instituciones públicas quienes establezcan a quién se le va a dar esta tutela dativa. Es, por ejemplo, pues cuando quedan en instituciones públicas al cuidado de una institución pública, en un asilo, en un albergue, o sea,
desafortunadamente, ¿no? O cuando alguna autoridad decide que se queda, pues en algún, bueno, sí, pues es que van a ser albergues, van a ser asilos públicos, eh, a menos que exista alguna otra persona que voluntariamente acuda a adquirir esta tutela y entonces se hará una acta ante el oficial del registro civil, se hará todo un procedimiento ante el notario y luego hasta el oficial del registro civil donde se acepte esa tutela, pero como les digo, pues ya es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. No es tan sencillo que alguien diga, ah, sí, yo me hago cargo de una persona de 45 años que es incapaz y que requiere un montón de cuidados y que nunca la conocí en mi vida, ¿no? Pues es muy complejo, ¿no? O a lo mejor hay mucha gente que lo podrá querer, pero hacerse cargo de una persona en esas condiciones, pues no es lo más sencillo para ninguna persona. Y entendiéndose que esa persona carece de familia, de esta tutela legítima que le pudiera corresponder a alguno de sus familiares, pues queda al cuidado y a la responsabilidad de, desafortunadamente, del Estado. Y digo desafortunadamente porque no contamos con las mejores instituciones para que el Estado vaya, se haga cargo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, pueden pensar No, sus dudas. Ah, ¿no? ¿O sí? no, todo muy claro, gracias. Ok, bueno, cualquier duda, como ya les había comentado, la pueden mandar en el chat o lo comentamos la siguiente clase. La siguiente clase estoy viendo que nos toca parentesco, después nos va a tocar alimentos y manutención y después nos va a tocar muerte de la persona. Ahí vamos a volver a hablar un poquito del tema del testamento, pero como les reitero, sí, sí es recomendable y en el testamento pueden dejar previstas un montón de cosas. Eh, que pudiera ahorrarles muchos problemas, ya sea a sus hijos o a sus demás familiares, y sobre todo que se cumpla lo que a ustedes les hubiera gustado hacer si estuvieran con vida. ¿Va? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y cualquier duda me lo hacen saber. Muchas gracias.